Bienvenidos a la cuarta lección del tutorial de la herramienta Actualícese Impuesto Diferido. En esta lección veremos cómo trabajar con la herramienta en el modo de uso detallado. Para esto tendremos tres secciones en las que abordaremos el diligenciamiento de las partidas activos y pasivos, el diligenciamiento del deterioro acumulado de las partidas y el diligenciamiento de depreciación y amortización de las partidas. Vamos con la primera sección, diligenciamiento de las partidas en forma detallada. Para ingresar información en las distintas partidas en Actualice Impuesto Diferido, ya sean partidas del activo o partidas del pasivo, en el menú en su versión detallada podemos seleccionar la partida en la cual deseamos trabajar. Para efectos del ejemplo, vamos a trabajar en la ventana de inversiones e instrumentos derivados y allí vamos a ver la tabla que está conformada por valores contables, por ajustes y por valores fiscales. De esta tabla es importante resaltar nuevamente que las celdas en color verde son las celdas que son editables, las celdas que están en color gris no son editables y o tienen cálculos que se realizan de manera automática. Adicional a esto, la versión detallada de Actualícese Impuesto Diferido va a permitir que para cada uno de los ítems que conforman las partidas se agreguen el número de filas que el usuario necesita, yendo desde el número 2 de filas o hasta 8000. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, para ingresar el número de filas que necesitemos para trabajar, seleccionamos ajustar filas y se nos despliega una pantalla con todos los ítems que conforman la partida. En este caso, hay alrededor de 12 ítems y vamos, por ejemplo, a colocar 8 filas en la primera. En el primer ítem vamos a colocar 10 en el segundo, vamos a colocar 2 en el tercero, vamos a colocar 50 en el cuarto, dejamos 200 en el quinto y acá vamos a colocar 10. Si no necesitamos ingresar datos en algunos de los ítems que conforman la partida, simplemente lo dejamos en 1 porque no nos permite eliminarla. Entonces lo vamos a dejar así y ya para ingresar los cambios seleccionamos aplicar. Entonces, la herramienta se ajustará al número de filas que escogí para cada uno de los ítems. Acá vemos, por ejemplo, que para esta primera se ingresaron efectivamente las 8 filas que seleccioné y así sucesivamente de ahí para abajo. Es importante tener en cuenta que en estas tablas se permite copiar información de otros archivos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que la información que yo necesito copiar está en un Excel y le damos simplemente, copiamos la información que necesitamos. Debe tenerse en cuenta que una de las columnas y el orden debe ser que la primera columna tenga el texto y la segunda columna el valor que vamos a copiar. Lo copiamos de manera normal con control C, vamos a la herramienta, nos paramos en la celda en la cual deseamos pegar la información, control V. Y él automáticamente nos pegará la información ajustando el formato de la herramienta. Ahora, otra cosa que se debe tener en cuenta con el tema de las filas. Como vimos, ingresamos la información y bueno, ya decidimos que no vamos a utilizar de las 8 filas iniciales, ya no vamos a utilizar 8, sino que vamos a utilizar 5. Entonces acá simplemente regresamos a ajustar filas y colocamos el número de filas que realmente queremos para trabajar. Entonces vamos a cambiarlo a 5 y él me va a eliminar el número de filas que ya no deseo utilizar. Muy importante tener en cuenta que estos números se deben ingresar de manera cuidadosa porque si vamos a borrar, la herramienta puede borrar la información que yo ingresé. Entonces, por ejemplo, acá tengo 5 filas del primer ítem con información. Vamos a decir que ya no quiero las 5 filas, sino que quiero 3. Entonces vamos a cambiarlo, seleccionamos el número 3 y damos a aplicar. Automáticamente la herramienta me saca una ventana que me está preguntando si efectivamente quiero borrar estas filas porque se va a perder la información. Entonces él me saca un mensaje de alerta, pero si damos a aceptar, se van a borrar las columnas de la parte inferior, perdón, las filas de la parte inferior. En este caso se borrarían inversiones de fondos, inversiones fiducias, como vamos a ver. Al darle a picar, vemos que se ajustan los rangos y efectivamente se borra la información, entonces es importante tener cuidado al ingresar la información y al hacer el ajuste de las filas. Bueno, para diligenciar la tabla de la información detallada, partimos de los valores contables a los valores fiscales. Esto quiere decir que vamos a ingresar primero el valor contable que tengo registrado y con base en esto es que vamos a ajustar o agregar o quitar valores para que se ajuste el valor fiscal. Entonces, por ejemplo,
Si el valor fiscal es mayor, vamos a suponer que son 150 millones, lo que yo debo hacer es ingresar 50 millones en la columna mayor valor fiscal. Y él me hará la suma correspondiente para que se ajuste el saldo parcial de ese ítem en la columna de valores fiscales. O si por el contrario el valor fiscal es menor, digamos que no son 100 millones el valor fiscal, sino que son 80, entonces lo que debemos hacer es restar 20 millones o registrar 20 millones en la columna de menor valor fiscal para que el valor fiscal que se va a reportar coincida pues con el dato que necesitamos. Otra cosa adicional es que a lo largo de la herramienta vemos un icono, este icono de aquí, y estos iconos corresponden a comentarios que nos dan orientaciones técnicas en caso de que tengamos dudas con respecto a algún tipo de información. Entonces podemos consultarlos a lo largo de la herramienta. Y finalmente, voy a borrar aquí algo para que no sea largo. Finalmente, en la parte inferior de la pantalla vamos a encontrar como un resumen de los datos totales que registramos. Entonces acá me va a arrastrar el total por inversiones e instrumentos derivados del valor contable y el valor total fiscal también correspondiente pues a las inversiones y a los derivados. De igual manera, en el registro del deterioro los datos se traerán de aquí. Ya en el siguiente video veremos cómo se registra el deterioro. Vamos con la segunda sección, diligenciamiento del deterioro acumulado de las partidas. En caso de que el usuario necesite registrar deterioros en algunas de las partidas, como es por lo menos el caso de las inversiones o de los inventarios, propiedad, planta y equipo y demás, deberá seleccionar la partida en la cual desea trabajar. Para efectos del ejemplo vamos a seleccionar inversiones e instrumentos derivados y en la parte superior vamos a encontrar un botón llamado deterioro acumulado. Al dar clic allí, se desplegará una nueva ventana con una tabla que se deberá diligenciar pues de acuerdo a la información que desee diligenciar el usuario. En estas tablas, al igual que en las tablas para el registro de la información de las distintas partidas por ítems, también se pueden ajustar las filas dependiendo del número de registros que el usuario desee hacer. Entonces, al igual que en la tabla de inversiones e instrumentos derivados, como pues en todas las tablas de cada una de las partidas, se pueden ajustar filas desde 2 hasta 8000. Entonces acá podemos por lo menos colocar que vamos a ingresar 10 registros y seleccionamos aplicar. Y la tabla se ajusta con el número de rangos seleccionados. Ahora, en el deterioro la tabla cuenta pues con una columna para registrar la descripción de la inversión, el valor en libros, el deterioro acumulado por esta partida a 31 de diciembre del 2021, que en este caso pues es el año inmediatamente anterior. Para registrar el deterioro se debe reportar el valor razonable, el costo de venta para hacer pues efectiva la inversión y el valor en uso. En caso pues de que se tenga alguna duda con respecto a algunos de estos conceptos, vamos a encontrar también el icono aquí que estoy mostrando con el cursor, en donde se podrá encontrar una orientación normativa de la manera en que se determina el valor razonable o el concepto de valor en uso. Al diligenciar la información aquí, tanto el importe recuperable como el deterioro y el deterioro acumulado se van a determinar de manera automática. Entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, la descripción del deterioro que va a registrar. Entonces vamos a suponer que hay un deterioro en una inversión en fondos. Y vamos a colocar que el valor en libros de esta inversión en fondos es de 16 millones, por ejemplo. Vamos a colocar que en este caso no hay un deterioro acumulado, entonces es la primera vez que por esta partida se registra un deterioro. Vamos a colocar que el valor razonable de esta inversión en fondos es de 18 millones y el costo de venta vamos a colocar que son 4 millones. Y de igual manera ingresamos que el valor en uso vamos a colocar que es de 15 millones. En este caso, para determinar el importe recuperable, actualiza ese impuesto diferido, está parametrizada para tomar el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de ventas
versus el valor en uso. Tomará el mayor valor y si el importe recuperable es inferior al valor en libros, se presentará un deterioro en por la inversión que estamos registrando, que se va a ver reflejado en la columna de deterioro y que a su vez se va a sumar con el deterioro acumulado. En el caso del ejemplo, como no hay un deterioro acumulado a 31 de diciembre del 2021, que es el año inmediatamente anterior, hay únicamente deterioro acumulado a 31 de diciembre, que sería el mismo valor del deterioro por el año. En caso pues de que se viniera arrastrando un deterioro, vamos a suponer que acá hay 500.000 en deterioro, entonces él lo que va a hacer es sumar el deterioro acumulado más el deterioro calculado por el año y obtendremos así el deterioro acumulado a 31 de diciembre del 2021. Luego de ingresar los valores o hacer los registros que el usuario necesita, actualice ese impuesto diferido, va a traer el valor automáticamente a la hoja de inversiones e instrumentos derivados. Entonces, en este caso, vamos a la parte inferior y acá vamos a ver reflejado el deterioro de inversiones e instrumentos derivados. Bueno, importante tener en cuenta que los deterioros se reconocen únicamente en el valor contable. Hay muy pocas partidas en las cuales es posible reconocer un deterioro fiscal. Es por esto que la tabla de deterioro en el caso de las inversiones está parametrizada únicamente para calcular deterioros en el valor contable. Ahora, vamos a ver la tabla del deterioro de las cuentas por cobrar, porque esta tabla se diligencia de una manera distinta. Entonces, para ello, vamos a ir a la opción cuentas por cobrar y vamos a seleccionar deterioro acumulado. Entonces, como vemos en la pantalla, esta tabla es diferente a la tabla del deterioro de las inversiones. Acá también se cuenta con la opción de ajustar las filas, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a suponer que vamos a ingresar 10 registros y aquí automáticamente se acomodan los rangos. Ahora, en el caso del registro del deterioro acumulado de las cuentas, se piden unos datos adicionales que no se piden en los deterioros de algunas de las otras partidas. Entonces, por lo menos acá se pregunta la fecha de corte, que pues para todos los casos, o bueno, para la mayoría de los casos, va a ser el 31 de diciembre del 2022. Se pregunta por la política de recaudo de la cartera y esto pues es dependiendo de, digamos, la fecha de vencimiento de la factura. Entonces, hay empresas que pueden tener una política de recaudo de 0 días, como hay otras que pueden tener de 60 y otras que pueden tener de 90. Entonces, para este caso vamos a registrar 60 días. También se pregunta una tasa de mercado anual a usar para medir el deterioro contable. Esto es importante porque aunque la norma no nos indica una forma exacta de medir el deterioro, sí nos permite utilizar técnicas para determinar la pérdida del valor de las cuentas por cobrar, utilizando las tasas que también funcionan en el mercado. Por ejemplo, se podría utilizar la tasa que es aplicable a los créditos de consumo. Pues no necesariamente tiene que ser la tasa de usura, puede ser simplemente la tasa que establece la superintendencia o un promedio de esta. Para el caso del ejemplo vamos a colocar 17.45. Las tasas de mercado mensuales y diarias se determinan de forma automática. Ahora, el usuario debe seleccionar la forma en que se mide el deterioro de la cartera contable y la forma en que se mide el deterioro de la cartera fiscal. Esto es importante porque cuando se selecciona la manera general en cuanto a la cartera contable, se utiliza se utiliza la tarifa que ingresamos en la parte superior, es decir, este 17.5. Cuando no, es decir, cuando seleccionamos la opción individual, entonces ya se tiene que colocar el valor recuperable por cada una de las cuentas por cobrar. En este caso ya el usuario debe hacer como un análisis individual de cada una de las cuentas para determinar cuál sería el posible valor que se pueda recuperar por esta cartera que está en mora, ¿sí? Entonces acá vamos para efectos de determinar los cálculos, vamos a dejarlo en general. Vamos a colocar este número de factura y vamos a colocar que la factura se emitió el 10 de abril del 2022 y él acá automáticamente me va a arrojar la fecha de vencimiento de la factura. Importante tener en cuenta que en el deterioro solamente vamos a registrar aquellas carteras que estén en mora, ¿sí? Para que se puedan determinar los días de mora y pues se pueda calcular el deterioro. Acá se va a registrar el valor de
de la cartera en mora, vamos a colocar que hay 14 millones, vamos a colocar que no hay deterioro acumulado que se venga arrastrando o pues que se haya generado a 31 de diciembre del 2021. Y como vemos, acá él me coloca de manera automática el valor recuperable aplicando la tasa de esta cartera, ¿sí? Entonces acá me arroja un valor de 11.134.000 y me determina de manera automática el deterioro. Si yo selecciono acá no general sino individual, lo que debo hacer es colocar el valor recuperable de esta cartera, que pues es producto, como mencioné anteriormente, de un análisis hecho sobre cada una de las cuentas que están en mora. Entonces vamos acá, por ejemplo, a suponer que de los 14 millones que me adeuda el tercero, yo voy a recuperar 12. Entonces acá automáticamente él me va a arrojar un deterioro de 2 millones. Ahora, en cuanto a la forma de medir el deterioro fiscal, porque fiscalmente el estatuto tributario sí me permite reconocer un deterioro fiscal de las cuentas por cobrar de acuerdo con el artículo que se menciona, pues de acuerdo con el artículo 1.2.1.18 del decreto 1625 del 2006. Entonces, la norma me establece que el deterioro se puede medir, del deterioro de la cartera fiscal se puede medir de manera individual o de manera general. Eso ya obedecerá pues a la política que tenga cada una de las empresas, la manera en que desea hacer el cálculo, pero bueno, en caso de que se desee hacer de manera individual, se me van a habilitar unas columnas adicionales y acá lo que yo debo hacer es nuevamente ingresar el valor adeudado, vamos a colocar unos 14 millones, vamos a colocar acá pues que tampoco hay deterioro que se venga arrastrando y él me va a calcular internamente si hay un deterioro o no. En este caso no me está calculando deterioro porque la cartera no me supera una mora de 360 días. En caso de que sí lo hiciera, entonces pues ya se calcularía un deterioro. Bueno, aquí vamos ahora a seleccionar general y en esta opción sí me calcula un deterioro porque de acuerdo con la norma el deterioro general va a depender pues del número de días pues, o meses que se encuentre en mora la cartera, entonces se va a aplicar un porcentaje dependiendo de si la mora está entre 3 o 6 meses o 6 y 12 o es superior a 12. En el caso del ejemplo se ubica en el rango de 6 a 12 meses, entonces me va a aplicar un porcentaje del 10% del valor adeudado, me va a determinar el valor recuperable y a su vez el deterioro, que finalmente pues terminará haciendo las sumas y me llevará al valor que corresponde al deterioro acumulado de carteras. Entonces acá como vemos, en el caso del deterioro de la cartera puntualmente, el tema es un poquito más extenso. Y nuevamente, al igual que en las inversiones, vamos a ver reflejado el valor de los deterioros que se determinaron acá en la parte inferior. Acá pues no se está sumando, digamos que me está dando negativo porque no se ingresaron datos. Vamos a suponer que el valor aquí es para que me dé valores de 100 millones y entonces acá ya me va a mostrar el total de las cuentas por cobrar. Y bueno, esa es la manera en que se registra el deterioro de las partidas. Vamos con la tercera sección, diligenciamiento de depreciación y amortización de las partidas. En caso de que el usuario necesite hacer el registro de depreciaciones para algunas de las partidas, como es por ejemplo el caso de las propiedades planta y equipo, las propiedades de inversión o los activos biológicos, debe seleccionar la partida en la cual desea trabajar. Para efectos del ejemplo vamos a seleccionar propiedades, planta y equipo y en la parte superior de la ventana que nos aparece vamos a encontrar el botón de depreciación acumulada, entonces seleccionamos esta opción y allí se nos va a desplegar una tabla que al igual que las tablas que hemos visto en los videos anteriores se pueden ajustar las filas dependiendo con la cantidad de registros que desee hacer. Entonces por ejemplo acá puedo colocar 15 si quiero. Recordemos que los rangos de filas se pueden aumentar desde 2 hasta 8.000, entonces eso ya dependerá pues del número de registros que desea hacer el usuario. Entonces acá encontramos la tabla de depreciaciones acumuladas, está el valor de la depreciación contable y el valor de la depreciación fiscal. Es posible que pues en las depreciaciones coincidan los valores contables y fiscales, en algunas ocasiones estos valores no van a coincidir, porque el valor de la depreciación contable puede ser superior a el valor de la depreciación fiscal que me permite la norma tributaria. Entonces, bueno, es por esto que encontramos como las dos formas de registrar los valores de la depreciación.
Entonces, encontramos primero la posibilidad de seleccionar el método de depreciación contable. Recordemos que los métodos, pues, de acuerdo con lo que dice la norma, tienen que ser métodos reconocidos. Entonces, para efectos de la herramienta, incluimos la depreciación lineal, como vemos aquí en las opciones, la depreciación decreciente y la depreciación basada en el uso. Ya el usuario seleccionará pues la opción que se adapte a la necesidad. Y bueno, para el ejemplo vamos a seleccionar depreciación lineal, por ejemplo. Entonces, ingresamos una descripción del activo. Vamos a colocar, por ejemplo, computador Mac. Y acá seleccionamos en la clase del activo. Entonces, esta lista de clasificación de los activos está de acuerdo a las señaladas en el estatuto tributario. La clase del activo, pues que se ajusta a la descripción que colocamos, es de equipo de computación. Entonces, vamos a seleccionar esta y vamos a dar aplicar. Vamos a suponer para efectos del caso que no hay depreciación acumulada. Entonces, es decir, el activo, pues, se compró durante el año 2022, vamos a ingresar el valor a depreciar, vamos a colocar que el valor a depreciar son 25 millones, pongamos un valor inferior, coloquemos 12 millones, y vamos a colocar que la tasa de depreciación es del 10%. Ya con esto se calcula la depreciación contable y a su vez la depreciación acumulada a 31 de diciembre del 2022. Para efectos fiscales, él acá me está colocando automáticamente la tasa. Se pone de manera automática porque se está rigiendo por la norma que establece el estatuto, ¿sí? Entonces, esa está la razón por la cual la tasa es del 20%. Vamos acá al igual a colocar que no hay depreciación acumulada fiscal a 31 de diciembre del 2021 y vamos a colocar el mismo valor de depreciación. Y acá se calculará aplicando la tasa. En caso, por ejemplo, de que el usuario desee hacerlo por el método basado en el uso, entonces las opciones que aparecerán serán distintas. Acá se colocará el número de usos estimado para el producto y el número de usos en el año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se podría decir que el número de usos es de 12.000 y que por año se van a usar 1.000 usos. Entonces, de esta manera se calcularía la depreciación. Pero, como he mencionado en otros videos, el método siempre va a depender de las políticas contables que tenga cada una de las empresas. Esa tabla que vamos a encontrar de depreciación acumulada en propiedades, planta y equipo es muy similar a la que vamos a encontrar en las otras partidas que también cuentan con depreciación. Ahora, en el caso de las partidas que tienen amortización, como es el caso de los activos intangibles, en caso de necesitar registrar amortización, vamos a seleccionar los activos intangibles, como le hice hace un momento, y en la ventana vamos a encontrar la opción amortización acumulada. Damos clic allí y nuevamente se despliega una tabla que, como hemos mencionado, se puede ajustar con el número de registros que necesitemos. Vamos a colocar aquí nuevamente 10 para que veamos pues que efectivamente se ajustan los rangos. Y aquí va a funcionar más o menos similar a la manera en que funciona la amortización, ¿sí? Entonces acá el usuario deberá seleccionar el método de amortización contable, ya sea por tasa de amortización o vida útil. Vamos a colocar en este caso vida útil. Y entonces lo que debe hacer es ingresar la descripción del activo. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar que es una patente. Vamos a colocar que no está registrando, bueno, no está trayendo amortización acumulada a 31 de diciembre del año anterior. Vamos a colocar que el valor a amortizar es de 100 millones y que la vida útil es de 10 años. La vida útil se coloca en número de años, entonces vamos a colocar que es 10. Y él acá me calcula el monto amortizado en el 2022 y el monto acumulado por amortización a 31 de diciembre del 2022. Para efectos fiscales, si corresponde, vamos a ingresar lo mismo, la amortización acumulada a 31 de diciembre del año anterior, el valor a amortizar. Para efectos del ejemplo vamos a colocar 100 millones y acá vamos a colocar ya la tasa de amortización pues que corresponda. Vamos entonces, por ejemplo, a colocar un 10% y acá vamos a ver que las amortizaciones nos arrojan de manera similar, pero bueno, ya los datos se irán registrando de acuerdo con las necesidades que tenga el usuario. Al igual, si se registran 10 o 5 o 20 o 500 registros, el valor que se va a arrastrar por amortización y que se va a llevar
a la hoja de activos intangibles siempre va a ser el totalizado de la última celda de la columna de amortización acumulada 31 de diciembre. Entonces acá, por ejemplo, los valores están iguales tanto contable como fiscalmente. Entonces vamos a ver que en la hoja resumen, en la tabla de resumen de activos intangibles, se estarán registrando o arrastrando los valores de amortización, tanto contables como fiscales, que en los dos casos, como mencionamos, es de 10 millones.